Donald Trump tuvo un día terrible en la corte este martes, o para ser más exactos, en las cortes. El expresidente de Estados Unidos tuvo una sorprendente derrota en la Corte Suprema, ya que el fallo fue en su contra debido a la larga campaña para ocultar sus declaraciones de impuestos que ahora se presentarán ante una comisión de la Cámara de Representantes dirigida por los demócratas. Por otra parte, los jueces de la Corte de Apelaciones, designados por los republicanos, se mostraron fríos con su último intento de retrasar el caso de documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, la humilde residencia del expresidente, ya que un juez de Nueva York fijó una fecha de juicio para octubre de 2023 para el caso estatal de nada más y nada menos que unos 250 millones de dólares que se alegan como parte de un fraude a Trump, a 3 de sus hijos y a su organización, que caerá justo antes de la temporada de primarias presidenciales republicanas. Y mientras persiste la resaca de sus falsas afirmaciones de fraude en 2020, el aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, testificó ante un jurado investigador de Georgia que investigó la supuesta oferta de robo electoral del expresidente. Dada la exposición legal masiva de Trump y el hábito de utilizar el ritmo deliberativo de los tribunales para posponer la rendición de cuentas, no es inusual que tenga dificultades el mismo día en la ejecución de simultáneos casos. Los acontecimientos de este martes marcaron la primera vez que el caos legal y los riesgos que lo rodean se han puesto completamente de manifiesto desde que Trump anunció su tercera candidatura a la nominación presidencial republicana la semana pasada. Es la primera prueba de si el peligro de la sala del tribunal que lo enfrenta en múltiples frentes restará valor a su capacidad para montar una campaña presidencial creíble y si desanimará a los votantes de las primarias republicanas que pueden considerar un candidato alternativo. Varios acontecimientos, incluido el caso de los documentos y la realidad de que las declaraciones de impuestos de Trump pronto llegarán a manos de los demócratas, semanas antes de que los republicanos tomen el control de la Cámara, sugieren que dos estrategias legales consistentes de Trump pueden comenzar a desmoronarse. La primera es su afirmación de que él, como expresidente, merece un trato diferente ante la ley que otros ciudadanos estadounidenses. La segunda es que su enfoque de retraso pueden estar llegando al límite de su utilidad. Aún así, el expresidente Trump ha logrado durante mucho tiempo mantener a distancia los escándalos que podrían haber derribado a otros políticos. Y seguramente aprovechará nuevos giros en el caso para reforzar la narrativa de persecución que es central en su nueva campaña para la Casa Blanca. Se podría presumir entonces que Trump nadó tanto para quedar en la orilla. La negativa de Trump a seguir el precedente al mostrar al público sus declaraciones de impuestos durante la campaña presidencial de 2016 fue una de las primeras señales de su determinación de romper las normas. Por lo tanto, la decisión de la Corte Suprema de no impedir que el Servicio de Impuestos Internos entregue sus documentos fiscales al Comité de Medios y Árbitros de la Cámara representó una importante derrota personal, además de política. El liderazgo demócrata de la comisión dice que quiere que los resultados decidan si hay un caso para cambios en las leyes fiscales
Con respecto a los presidentes en función, la posibilidad de conflictos de intereses ocultos u obligaciones adeudadas por los presidentes o pagos incompletos en dichas declaraciones podría ser problemático, dado el poder del director ejecutivo para establecer la política fiscal. A su vez, tampoco es seguro que el público pueda ver los beneficios que Trump ha tratado de proteger durante mucho tiempo. Por otro lado, la gran decepción de Trump se produjo en el asunto de los documentos de Mar-a-Lago, con las principales protecciones que el expresidente obtuvo de un juez de primera instancia en Florida, que ahora aparecen en peligro. El Departamento de Justicia está investigando al expresidente por posible obstrucción a la justicia, manejo criminal de registros gubernamentales y violaciones de la ley de espionaje que prohíbe el almacenamiento no autorizado de información de defensa nacional.